Ya está nuestra clase número 34. Hoy día vamos a retomar lo que abordamos la clase pasada sobre la economía colonial, para incorporarle como un elemento adicional sobre como comercio internacional. Pero antes de eso, como un breve resumen de lo que bueno, de lo que vimos el año pasado, o sea, el año pasado, el semestre pasado, eh, que tuvo que ver partimos con esta idea de humanismo, renacimiento, trabajamos lo que era la ruptura religiosa con Lutero, la revolución científica. Eso fue entre que entramos a clases presencial y después retomamos con las guías. Eh, Luego empezamos ya con toda la idea de Estado moderno, eso lo pudimos ver en clase online, mercantilismo, los viajes de exploración y la conquista europea, eso lo vimos a través de los viajes tanto de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia. Y terminamos el semestre con las formas de relación que se daban en la economía colonial. Por lo tanto, este segundo semestre lo que vamos a ver es Chile colonial. Bueno, de hecho, hoy día terminamos de ver lo que es economía colonial y ya el miércoles comenzamos con las relaciones fronterizas que se dan entre el pueblo mapuche y el imperio español. Vamos a ver un poco de eso, Guerra de Arauco, bueno, sí, Guerra de Arauco, y, eh, y que es contenido tremendamente importante para entender lo que está sucediendo en la actualidad, aunque parezca extraño quizás que un conflicto tan antiguo todavía tenga vigencia. eh, para este caso se hace fundamental para así no tomar como visiones sesgadas y poder opinar con fundamento. Y bueno, después de eso vamos a entrar ya a la otra unidad que es Ilustración, Independencia de América y de Chile, ¿ya? Vamos a entrar como a todos esos conceptos. Y aquí lo que me faltó también es que la última unidad tiene que ver con el concepto de región y es como desde una mirada más geográfica, ¿ya? Eso. Eh, Eso como en términos generales. Por lo tanto, la clase de hoy día, como les decía, tiene que ver con economía colonial y por lo tanto vamos a abordar en particular cómo se fueron desarrollando los mercados americanos, ¿ya? Y cómo se van dando las relaciones entre América, Chile y la metrópoli, ¿ya? Por lo tanto, bueno, nuevamente reforzar esta idea de que nosotros estamos situados cuando hablamos de Chile colonial, o de la colonia, estamos hablando del momento en que llega Pedro de Valdivia a Chile, o funda Santiago en realidad, que es 1541, hasta la época de la independencia, que es 1810, cuando se inicia el proceso de independencia en Chile. Por lo tanto, cuando hablo de Chile colonial, son muchísimos años de, de donde Chile pertenece y está bajo la administración del Imperio Español. Por lo tanto, lo que sucede antes de ese periodo, o sea, antes de 1541, vendría a ser como el Chile indígena, ya con la presencia del imperio incaico, diferentes grupos indígenas presentes en el país, etcétera. Y lo que viene después de ese periodo, de donde nosotros estamos situados hoy día, vendría a ser el proceso de independencia, que se va a dar entre 1810 y 1818. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima unidad. Ya en unos días más vamos a ya iniciar propiamente este concepto, o sea, este periodo. Eso. Entonces, antes de iniciar como lo que es la economía colonial acá en América, propiamente, es importante retomar ciertos conceptos y ciertas ideas que abordamos el semestre pasado sobre el circuito económico mercantilista. Ya nosotros cuando hablamos de Estado moderno, también hablamos del mercantilismo como el gran modelo económico que se estaba inaugurando en esta época y que es fundamental. Y lo que me gustaría retomar de este periodo es la siguiente estructura, esta estructura es vital para entender la economía durante todo este periodo, incluso hasta la actualidad podría servir este esquema, pero este es fundamental. ¿Y de qué nos habla este esquema? Nos habla de la relación que existe, la relación de dependencia que va a existir entre la colonia y la metrópoli. Por colonia yo voy a entender todos los países, todos los lugares que fueron colonizados por el imperio español, ¿ya? Y por metrópolis, por lo tanto, voy a entender
el lugar donde, como el lugar de origen, de alguna manera, del imperio o de esta potencia colonial, ¿ya? Para la época vamos a tener dos grandes potencias coloniales, que van a ser Portugal y España, ¿ya? Por lo tanto, las colonias van a ser toda América Latina y el Caribe, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación que se va a dar entre estos dos agentes? Es que la colonia va a vender, las colonias, en realidad las colonias americanas, van a vender sus materias primas a la metrópolis, es decir, al Imperio Español, para así recibir de regreso esas materias primas transformadas en manufacturas. Por manufacturas, recuerden que estamos entendiendo todos aquellos productos que requieren una mayor elaboración, ¿ya? Es decir, si del árbol saco la madera la transformo en una silla, en una mesa, en utensilios. Esas son las manufacturas y eso es lo que nosotros le vamos a comprar a la metrópolis. Ahora, es cierto que nosotros aquí en Chile, por ejemplo, habían artesanos que podían generar ese tipo de productos. Sin embargo, como nosotros estamos en una relación de dependencia con respecto a la metrópoli nos obliga a comprar a pesar de que nosotros no lo necesitemos. ¿Ya? Eso también es por eso es un imperio, porque obliga a que la colonia tome decisiones que de repente no tenía contemplado. Por ejemplo, la venta de ciertas materias primas. Cuando los españoles llegan acá a América, la materia prima que, en la que están buscando es el oro y la plata, ¿ya? Esa va a ser la principal, pero luego se van a dar cuenta que América es una fuente inagotable de materia prima y por lo tanto van a iniciar procesos súper duros para poder extraer. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo, vendría a ser que Chile le vende trigo a España y España, por ejemplo, me vende ropa o me vende harina, por ejemplo, ¿ya? O me vende otro tipo de cosas, ¿ya? Chile desde que desde que se instala la corona o sea, española acá en América, Chile se empieza a desarrollar tempranamente lo que es la exportación de trigo y eso se va a mantener hasta el siglo XIX, ¿ya? Va a ser súper importante este recurso económico para el país. Y entonces, por lo tanto, esa es como la relación que se dan entre Chile, que es una colonia, y España, que es la metrópoli. ¿Tienen alguna duda hasta acá con respecto a esta relación mercantilista, chiquillos, chiquillas? Yo no tengo mis. ¿Y los demás? No. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Eh, Entonces, si nos hacemos la pregunta sobre cómo era la economía en Chile durante la colonia, lo más importante acá es tener en claro que es una economía extractivista, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que busca es extraer materia prima y venderla, ¿ya? Esa es como la principal característica. En agricultura, el principal, bueno, ¿y cuáles son las materias primas que nosotros vamos a exportar, que vamos a vender al exterior? En primer lugar, en la agricultura, el recurso estrella es el trigo, ¿ya? Y nosotros ese trigo se lo vendemos al Perú, porque en el Perú, como hay minas de oro eh, y de plata, es muy necesario alimentar a los mineros, por lo tanto, por eso y también desde el Perú eh, se vende hacia otros lugares de América y bueno, y desde allí también se lleva para el exterior, para España, ¿ya? Entonces, eh, eso es como súper importante. En ganadería, bueno, sabemos ay, perdón, que las ventas como las cabezas de vacuno, en realidad como que siempre ha sido como muy relevante como se da como en las haciendas principalmente, y sí, en las haciendas, esta relación entre lo agrícola y lo ganadero, ¿ya? También, de hecho, como el vacuno es como una de las más importantes, bueno, la carne, el cebo y el cuero es como los derivados de esta actividad eh, que son importantes para la venta. Luego, bueno, también tenemos pesca. Chile también siempre se ha destacado por tener, bueno, salida al mar y tener un gran extensión o en contacto con el océano. Y finalmente tenemos lo que es la minería. Esto también es tremendamente relevante porque, como les decía,
los españoles llegan con el propósito de encontrar oro. Sin embargo, nuestro país es escaso en oro y por lo tanto ya al siglo siguiente, en el siglo XVII, es decir, para 1800, sí, no, siglo XVII, 1600, perdón, para 1600, eh, se descubre lo que es el cobre y por lo tanto empieza a ser desde entonces como un producto que, como tempranamente, a ser extraído, ¿ya? Recuerden que el cobre en la actualidad es uno de nuestros principales como eh, recursos. Y finalmente la plata, ya como otro recurso que también se empieza a extraer. Eso, bueno, ¿y dónde se desarrolla como esta actividad? Y esto ya lo mencioné en la clase anterior. Esto se da a través como de no, perdón, cuatro grandes como unidades productivas, que por una parte vamos a tener el de las plantaciones, y repito en esta idea de que las plantaciones son unidades productivas que se localizaban en Centroamérica y en los sectores como más tropicales y que usan la mano de obra esclava para poder desarrollar lo que es principalmente el cultivo de caña de azúcar, cacao, tabaco y algodón, ¿ya? Luego tenemos las estancias, que también son grandes extensiones de tierra y que fueron cedidas por los conquistadores, pero a diferencia de las plantaciones, las estancias están orientadas principalmente a la crianza de ganado, ¿ya? Eh, y bueno, luego tenemos las haciendas que, que de una manera muy similar a las misiones se dedican a una producción agropecuaria, es decir, a una producción agrícola y ganadera. Y lo más importante acá, bueno, las misiones son también de carácter religioso. Las haciendas, por el contrario, son de carácter privado porque son grandes extensiones de tierras que les ceden tempranamente a los conquistadores y que son aledañas, por ejemplo, a la ciudad de Santiago y que se caracterizan por tener un dueño, que es el hacendado, y por tener trabajadores que permanecen como constantemente en ellas y otras que pasan como de manera más estacionaria, ¿ya? Que es la idea del inquilino, que es quien permanece por mucho más tiempo en la hacienda, y el peón que permanece por un periodo de tiempo más reducido. Las haciendas, lo más importante es que se producen cereales, como les decía, el trigo, el maíz, pero además también las frutas y hortalizas y eran autosuficientes, es decir, se podían autoalimentar por sí solas. ¿Por qué me detengo tanto en la hacienda? Porque como les decía, la clase pasada es una institución, es una unidad productiva que se va a mantener más o menos inalterable desde el siglo XVII, es decir, desde 1600 hasta el siglo XX, ¿ya? Hasta lo que se va a denominar la famosa reforma agraria, eh, iniciada por Jorge Alessandri, pero profundizada por Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, ¿ya? Y detenida, por lo tanto, por el proceso de la dictadura militar. Entonces, por eso es tan importante la hacienda, porque atraviesa prácticamente toda la historia de Chile, ¿ya? Eh, bueno, como les decía, aquí hay una imagen que en el fondo representa un poco cómo son las haciendas. eh, y bueno, lo más importante, bueno, acá, como se aprecia en la imagen, vemos que hay una casa como principal, que es la señorial, es donde vive el hacendado con su familia, o bien vive aquel como mayordomo o capataz que está a cargo de la hacienda, ¿ya? La hacienda va a tener como diferentes como espacios dedicados a distintas actividades económicas. Como les decía, lo principal acá es lo agropecuario, ¿ya? Y por alrededor vamos a ver casas, y bueno, aquí hay una iglesia, aquí hay casas, donde van a vivir tanto inquilinos como peones. Los inquilinos viven de manera permanente, es decir, prácticamente toda su vida podrían vivir en una hacienda, mientras que los peones van a vivir cada cierto tiempo, o sea, a la medida que se vaya necesitando mano de obra, ellos van a ir apareciendo y después se van a ir cuando ya no sea necesario. Eh, bueno, acá podemos ver que hay animalitos y todo, y como son autosuficientes, vamos a tener también la presencia de escuelas y de iglesias al interior de las haciendas. ¿Por qué? Porque los hijos de los inquilinos
y de los hacendados también necesitan educarse, por lo tanto ahí muchas veces se van a instalar escuelas en las haciendas más grandes donde van a llegar como niños de diferentes lugares. Y la iglesia, porque recuerden que es una sociedad profundamente católica y que necesita estar en contacto permanentemente como con su espiritualidad, ¿ya? Eso. Bueno, ¿cuáles son los sujetos populares rurales, o es decir, las personas que habitan en estas haciendas? Ya he sido como insistente en esta idea del inquilino, esta persona que junto con su familia van a instalarse, primero les van a ceder, va a llegar a un acuerdo con el hacendado y el hacendado le va a decir, mira, yo te voy a ceder esta casa y este pedazo de tierra para que tú puedas vivir con tu familia, pero a cambio ustedes me eh, deben trabajar todo lo que yo requiera para poder sacar adelante mi hacienda, tú y tu familia, ¿ya? Pero con el tiempo después vamos a ver que aparece un, un segundo como sujeto que de alguna manera se llama labrador y es un inquilino que logra arrendarle e incluso logra comprarle un pedazo de tierra al hacendado, ¿ya? Por lo tanto, se logra independizar. Hay logra generar propiedad, cosa que el inquilino nunca tiene, pues el inquilino lo pueden echar de la hacienda y se queda sin nada, mientras que el labrador logró comprar un pedacito de tierra. Evidentemente es la peor tierra de todas. El hacendado no le va a dar la tierra más fértil, sino le va a dar la tierra más rocosa, como más compleja de trabajar, ¿ya? Y finalmente tenemos al peón, que va a ser esta persona que, por lo general, los peones son hombres, ¿ya? Son hombres que van a andar de un lugar a otro, de una hacienda a otra, trabajando por 3 meses, por 6 meses, incluso un año, pero no van a exceder ese periodo porque solamente los van a contratar por pequeñas tareas, ¿ya? Y además porque después el peón culturalmente va a adquirir ciertas características, de ser como una persona itinerante, de andar como de un lugar a otro, de querer conocer, de tener como de caracterizarse por tener muchísimas aventuras y cosas así. Y por, de alguna manera, tampoco echar raíces en ninguna parte, ni tampoco establecer familia, ¿ya? El peón, de alguna manera, también proviene del mestizo y de este mestizo fronterizo, del cual vamos a ver ya en la próxima clase. El mestizo fronterizo es aquel que nace de la mezcla entre españoles y mapuches, pero que nacen en una situación de frontera, es decir, en una tierra de nadie, por así decirlo, donde nadie quiere cómo hacerse cargo porque hay mucha disputa entre el pueblo mapuche y el imperio español, ¿ya? Entonces, de ese lugar, por así decirlo, aparece esta idea de peón, que en el fondo tiene una mamá mapuche, por ejemplo, o tiene un papá mapuche, pero una mamá española o un papá español, y por lo tanto como que no pertenece a ninguno de los dos lugares, y qué es lo que decide hacer, como simplemente migrar, y sin tener como un lugar propio, ¿ya? Y algo también muy importante de mencionar es que el peón es quien llega después a Santiago a habitar en las periferias de Santiago, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera nosotros somos herederos de estos peones, ¿ya? Somos, por así decirlo, lo más mezcla que pueda existir, ¿ya? Eso, ya que hay como unas pequeñas citas desde donde los historiadores han hablado y se han referido como a estos sujetos populares. Eso de momento, ya. Y si seguimos, bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá con lo que yo les he mencionado? No, Yo no tengo. ¿No? ¿Los demás? no, Todo claro, porque esto es súper necesario entenderlo. Ya. Entonces, ahora pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con esta idea del comercio colonial. Aquí también tienen que poner, bueno, yo sé que esto varias veces lo he dicho, el tema de la economía como colonial, ha sido ideas que yo las he repetido quizás en más de alguna ocasión, así que quizás por eso como que no tienen dudas. Ya. Entonces, siguiendo con la clase, acá. Vamos a pasar a esta segunda parte, que es el comercio y monopolio comercial.
Ya, si bien como yo les decía que la agricultura fue como súper importante en la economía colonial, eh, sin embargo, los europeos, su gran motivación era el encontrar metales preciosos, ¿ya? El oro y la plata eran precisamente el motor porque eso les iba a permitir cómo consolidar su conquista y convertirse en los señores que querían ser. ¿Ya? Por lo tanto, es allí donde ese fue el motor de búsqueda y de expansión a lo largo de América. Eh, y si bien bueno, y eso, como que y buscaban como la extracción, como les decía, del oro y la plata para transformarlos después como en monedas. Ya, bueno, como el tema del oro y la plata era tremendamente importante, es desde allí quizás cuando empieza a darse de alguna forma lo que es el comercio y el monopolio comercial, ¿ya? La obtención que obtiene, o sea, ¿de qué manera ellos obtienen estos metales preciosos? Primero era a través como del saqueo, ¿ya? Iban de alguna manera con todo su poderío militar y se apoderaban de manera ilegítima de los recursos que habían extraído los indígenas, ¿ya? Esa fue la forma más eficiente porque ellos no invertían en nada, solamente tenían que ir y robar. Eh, Sin embargo, con posterioridad y ya con toda esta discusión sobre si los indígenas eran seres humanos o no, y por lo tanto si tenían derechos o no, se empieza a explotar de otras formas donde se necesitaba una mano de obra indígena súper importante y que eso se hizo a través de la encomienda islamita. Ya recuerden que eso fue formas de trabajo que nosotros ya vimos. Eh, y bueno, esto se dio principalmente en Bolivia, un lugar muy rico en cuanto a metales preciosos, especialmente de oro, y también México. Y en otros lugares se dio en Colombia, en Ecuador y en Perú. ¿Ya? Eh, bueno, este tipo la expansión de la minería, de alguna manera, es lo que permite el desarrollo como de este comercio, ¿ya? Si bien en la actualidad podemos hablar como de un mundo globalizado, en tanto hay como un proceso en el que hay una interconexión como desde lo económico, lo cultural, lo tecnológico, lo social, etcétera, eh, entre los países del mundo, podríamos hablar que ya en este periodo es cuando en el fondo se llega a América, podríamos hablar de una conexión entre prácticamente todos los continentes, ¿ya? Es decir, América, Europa, África y Asia, excluyendo un poco a Oceanía porque es un continente que todavía no se logra como conectar como activamente en este circuito. Eh, Eso. Entonces, algo súper importante es que, bueno, no solo fue América quien intentó establecer relaciones, perdón, América no, España y Portugal no fueron los únicos en establecer relaciones con sus colonias, sino que también se intentaron sumar estados europeos como Holanda, Francia, Inglaterra, que era lo que yo les decía, que estaban muy en desacuerdo con cómo se habían tomado las decisiones en el Océano Atlántico, porque a ellos les perjudicaba. ¿Ya? A través de la intercarretera y la otra es la bula intercarretera y la bula, se me olvidó el nombre de la otra bula. Bueno, pero a través de esas dos bulas que establecían del paralelo tanto y correspondía a propiedad española y el otro correspondía a la portuguesa, ¿ya? Entonces, España, evidentemente, como estaba compitiendo con estos otros estados que querían también tener contacto con América, lo que hace es mantener un monopolio, ¿ya? Un control comercial, es decir, que solo América pudiese comercializar con España. ¿Cómo lo hizo? A través de un sistema llamado sistema de flotas, ¿ya? ¿A qué se refería? Bueno, flotas que son barcos que iban resguardadas por galeones, ¿ya? Por eso está la cumbia el galeón español, porque fue una forma de llevar adelante el comercio muy, muy, muy difundido durante la época colonial. Ya por siglos se usó este método. ¿En qué consistía? Eh, en que se hacían expediciones desde España, ay, acá está, desde España se hacían más o menos 2 expediciones anuales que debían circular por los puertos de la Corona, hoy se me pierde el mouse ahí, los puertos de la Corona para llegar hacia América, ¿ya? Y estaba prohibido cualquier otra actividad comercial que no estuviese ligada con la Corona.
¿ya? Eso es como este sistema. ¿Por qué estaba como resguardado por galeones? Debido al alto número de ladrones, por así decirlo, de piratas que existían en el océano, ¿ya? Eh, entonces, la lógica de esto era que desde Sevilla, Cádiz y Lisboa, de alguna manera salían estas flotas, pasaban por Islas Canarias. Esta no era la más común, como bien aparece acá, porque si bien era la vía más directa, eh, eh, si bien era la vía más directa, era la menos común porque permitía pasar por menos puertos, porque recuerden que este era dominio portugués. Por lo tanto, se iban por estos sectores como que se detenían en ciertos puertos y, por ejemplo, si se dan cuenta, Valparaíso era el último puerto, por lo tanto, aquí a Chile llegaban como los últimos productos, los que ya no habían querido comprar en otros lugares, ¿ya? Y por lo tanto, en Chile hubo mucho comercio ilegal con otros imperios, pero era ilegal, como les digo, ¿ya? La corona no permitía que se pudiese comercializar con ellos. Sin embargo, como esto provocó muchísimo, era súper lento porque eran solamente 2 veces al año y con posibilidades de que no resultara el viaje, ya sea por condiciones climáticas como también por los problemas que se podían tener con estos piratas, es que se decide cambiar el método, ¿ya? Pero eso llega mucho después. Llega en 1700, es decir, en el siglo XVIII, llega un nuevo método de la mano de una nueva dinastía, que es la dinastía de los Borbones, quien decide hacer una reforma para hacer más eficiente la explotación de recursos en América, flexibilizar el comercio y aumentar en el fondo los beneficios de la corona. Por lo tanto, eso da origen al sistema de registro de navíos. ¿Qué quiere decir eso? Que son embarcaciones que se registran ante las autoridades españolas para obtener un permiso para comercializar con América y la ordenanza en el Fondo de Libre Comercio. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que permite? Que pudiesen circular en paralelo muchísimos más barcos con productos. ¿Ya? Porque aquí, con el sistema de flotas y galeones, en el fondo, lo que sucedía era que solamente 2 barcos al año podían llegar. ¿Ya? Mientras que con el otro se empieza a expandir y son muchísimos los barcos que van a llegar. Y además, lo otro importante fue que se dio una mayor liberalización comercial porque si bien siguió dependiendo como o sea, si bien seguía siendo colonia de España, España dio la posibilidad de que se pudiese comercializar con otras potencias de Europa. ¿Ya? Eso también fue súper importante y por lo tanto es donde se empieza a desarrollar como este comercio triangular del cual ya habíamos hablado, que de Europa se llevan materias primas a África, de África salen los esclavos que llegan a América y de América se van las materias primas. ¿Ya? Entonces, África proporciona mano de obra, América proporciona materia prima y Europa manufactura. Y eso va a posibilitar diferentes rutas de comercio en el mundo, por así decirlo, donde, bueno, va a estar evidentemente la americana, va a estar la ruta española, perdón, la ruta inglesa, francesa, portuguesa y holandesa, ¿ya? Son los principales como grandes potencias que en estos momentos van a comercializar. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá con el contenido? No tengo dudas, Miss. No, mi, ¿No? no, ¿Seguros, seguras? segura. Ya, porque con esto terminamos entonces el contenido de hoy día, que como bien aparecía, como bien yo les decía, esto tiene que ver con la incorporación en el fondo de la mirada del mercado externo. Y ahora vamos a pasar a la actividad. ¿Ya? ¿La actividad en qué consiste? Ustedes se me van a meter acá a Classroom. Ya. Se meten acá a Classroom, la clase 34. Aquí se encuentra con el PowerPoint, con el contenido de la guía y además con el formulario. Ya. ¿En qué consiste esta actividad? Van a tener 3 actividades que hacer. Y aquí voy a poner un nombre ficticio. Tienen que
leer la guía y por lo tanto van a tener que anotar acá cuáles fueron los productos que se intercambiaban entre América y Europa. Y luego, ¿en qué consistió? Responder acá en qué consistió el monopolio comercial, qué es, y qué efectos va a producir la ordenanza de libre comercio en el monopolio comercial. Esto aparece en la guía, por lo tanto la van a tener que leer y van a tener que responder. Oye, perdón por mi perro que veo unos gatos y está vuelto loco. No sé si lo escuchan. Sí, Se lo escucho. escucha. Es el Nicanor, que se vuelve un poco loco con los gatos. Bueno, y después, la segunda actividad es que tienen que leer estos dos textos y van a tener que responder estas dos preguntas en función al contenido de estos dos textos, ¿ya? Entonces acá, y la última actividad es de síntesis, donde ustedes van a tener que dar su opinión sobre qué piensan ustedes sobre el sistema económico impuesto por la corona y qué diferencias y similitudes pueden ver con el presente. Y finalmente un comentario para la clase sobre qué cosas creen ustedes que se deben mejorar o qué cosas creen que se deben mantener, si les gustó algo, si en realidad no. Comentarios o sugerencias, ¿ya? Eso, chiquillos, por lo tanto vamos a dar... ¿Comentarios de la clase, Miss? ¿Cómo? ¿De la clase? De la clase, sí. Ahora, si quieren comentar alguna otra clase, no hay ningún problema. Clase de historia, ¿ya? No me comenten como de alguna otra clase de matemática, lenguaje, no. Es solamente de historia. Ya. Eso. ¿Alguna duda con respecto a la actividad? No, ¿No? ¿Los demás? No. pero dijo que eran 3. Sí, pues 3 partes. La síntesis, la lectura de los textos y la lectura de la guía. Pensé que eran 3 tareas. No. Esta tarea está dividida en 3 partes. A eso me refiero. Ya. Ya, chiquillos, vamos a dar hasta la 1 entonces para hacer la actividad y ahí vamos a retomar el contacto para ver qué tan avanzados van, qué les falta, etcétera. Y poder retroalimentar, evidentemente. Así que recuerden mantenerse conectados y que frente a cualquier duda me escriben o bien se desmutean, ¿ya?